no lo entendieron o necesitan que le refuerce algunos conceptos teóricos, bueno, tienen que pedir al profe. No pueden quedarse con dudas. Porque ahora si yo voy a resolver un ejercicio del práctico que tienen, si no tienen los conocimientos previos, van a estar envueltos en llamas. Porque ahí ya de lleno, no sé si lo han bajado al práctico, acá me dice que ustedes realicen un programa que reciba por teclado diferentes palabras hasta que uno ingrese la palabra final. Y ahí, cuando ingrese la palabra final, se corta esa carga y usted tiene que mostrar por pantalla cuál fue la palabra más larga que se ingresó y cuántas palabras ingresaron sin contar la palabra final. Eso es lo que le está pidiendo el enunciado. Entonces, si ustedes no saben cómo encarar, es porque la teoría que tuvieron no es suficiente. Sí, yo con la práctica tengo que trabajar ya con los conceptos que ustedes lo tienen sabido, que lo han explicado, porque hay varios conceptos nuevos. De todas maneras, bueno, para modo de un repaso así rápido, vamos a hacer un inicio rápido, a ver, de cómo crear las cadenas de caracteres, toda esa cosa. ¿Me parece o quiere que vamos directamente al práctico? Como quieran ustedes. Bueno, bueno, profe, no viene mal. Sí, sí, Bueno, veamos un poco del práctico. bien, entonces vamos a repasar. ¿Se acuerda que yo creo que la clase pasada, la última, le mostré, cuando estábamos viendo matrices, que se podía cargar con caracteres, ¿verdad? Un vector, una matriz, que habíamos puesto una serie de código ASCII y en vez de llenarme de números, me llenaban de caracteres, de letras, ¿verdad? Lo hicimos eso, ¿no? Sí, Confírmeme, porque la verdad que no recuerdo con la comisión de ustedes. sí, sí, sí lo hicimos, profe. Bueno, entonces lo que tienen que tener en cuenta es que cuando trabajan de cadena no es más que ustedes están trabajando sobre un vector y ese vector lo van a llenar de caracteres, en vez de números lo van a llenar de caracteres. De esa manera se tratan a las cadenas de esa forma. A ver, ya lo voy a compartir pantalla. Ahí tienen las diferentes formas de lo que uno maneja caracteres. Primero, las dos primeras pantallas es un vector donde tengo caracteres individuales y a la derecha el elemento de la matriz es una matriz con caracteres. ¿Sí? O sea, de esa forma yo puedo llenar. Y después donde dice asignatura e encripto, son dos vectores en los cuales uno de ellos me permite ingresar no solamente un carácter, sino palabras para cada elemento del vector. Así física, inglés, algoritmo están en una posición del vector. Y abajo es un vector de tipo entero. Por ahí me van a pedir a mí que yo cargue dos vectores, uno que tenga los nombres de la materia y otro donde tenga la cantidad de encripto por cada materia. Entonces, de esa manera yo tengo que diseñar el vector para que me permita a mí cargar este tipo de datos. Entonces, acá la cadena de caracteres se diferencia cuando cargo en el vector que al final lleva el barra cero. Este barra cero a mí me está diciendo que hasta acá se llenó el vector con caracteres.
ese barra cero, bueno, me lo pone automáticamente cuando uno utiliza funciones. Funciones que están dentro de qué librería, a ver. ¿Qué librerías se incorporaban para trabajar con las funciones de cadena? Supongo que eso se acuerdan. ¿Qué librería nueva se incorpora? ¿Saben o no? La librería String, profe. La librería String. Esa es una nueva librería en la cual yo tengo ahí funciones que puedo hacer uso para utilizar las cadenas. Bueno, yo esta librería incorpora la función gets, que antes yo con scanf podía, lo solucionaba, pero había una desventaja con el scanf con respecto al get. ¿Cuál era esa desventaja si yo usaba el scanf? A ver si recuerdan. Que solo te muestra una palabra. Si hay un espacio o algo, no muestra nada después del espacio. Perfecto, ese sería el inconveniente. O sea, cada vez que yo ponía un espacio, me saltaba a la siguiente variable. A ver, veamos acá. Supongamos que vamos a hacer algo rápido. Main. Ahí, si yo declaro una cadena así, del tipo char, una variable que se llama cadena, lo hago de esa manera y yo digo acá, lo pongamos acá nombre. Nombre. Y acá le vamos a pedir que ingrese. Ingrese el nombre. Entonces el usuario, ustedes lo que habían visto, lo que aprendieron hasta ahora, ponían scanf y decían, bueno, como si es carácter, vamos a poner la C de carácter y vamos a poner el ampersand y acá vamos a poner nombre. ¿Sí? Y después voy a mostrar eso. Quiero ver qué tiene esa variable. Entonces, acá vamos a poner ingresó tanto. Y ahí quiero que me aparezca el nombre y ahí ponían porcentaje C, que es el tipo de carácter, coma, y ahí iría la variable, que en este caso es nombre. Teóricamente, siguiendo la lógica, eso estaría bien. Pues yo estoy declarando una variable de tipo carácter y acá le estoy pidiendo que cargue y acá solamente estoy mostrando eso. Entonces, si yo voy a compilar esto, lo vamos a poner en una carpeta código K6, que es la de ustedes, y acá vamos a poner cadenas. Y acá vamos a poner ejemplo 1. Bien, ahí aparentemente tiene que funcionar con la lógica que uno aplica teniendo el conocimiento previo. Y acá si yo escribo el nombre Mario, me dice UD ingreso M solamente. O sea, el resto de los caracteres me lo está omitiendo. Solamente me toma uno, el primero. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo mal? Bueno, acá capaz que no es C, es CS de Una duda, string. profe. Sí, Cuando declaras la variable, ¿no le faltan los corchetes? sí, falta el corchete. Por eso lo que pasa es que estamos mostrando lo más rápido, básicamente. ¿Sí? Yo le puse la S ahora, de salida. Y ahí no pasa nada. Se clava el programa, no me muestra nada. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Cuando yo declaro char, solamente esta variable puede recibir un carácter, no más de eso. Por eso es que hace rato, cuando yo lo cargaba y mostraba con C, me mostraba la primera letra. Entonces, si yo quiero cargar esto, que escribir la cantidad de caracteres que sea necesario, yo acá tengo que declararlo como si fuese un vector. Entonces, el vector necesita una dimensión que entre corchetes le voy a poner, que puede ser la cantidad que ustedes quieran. Supongamos que sea nombre solamente, con poner 15 me es suficiente. Entonces ahí yo lo que estoy haciendo es que
ampliando la carga. Y ahí yo voy a poder ingresar, cargar más letras de lo habitual, ¿no? Eso, bueno, Mario, Enter, y ahí me muestra, ¿ve? O sea que todo lo que yo escribí, al tener 15 caracteres, 15 lugares, entonces cada letra va a cada lugar de eso. Y después de la O de Mario sigue el barra cero, que eso no lo vemos, pero está presente. Es decir, si yo acá, Mario tiene 5 caracteres. Si yo acá declaro 5, fíjese, compilo y escribo acá. Bueno, acá no me salió, pero si yo hubiese restringido, acá no me tendría que haber ingresado la O, porque el barra cero me está ocupando eso, a pesar de que me muestra todo, pero el barra cero está presente. Tengo que tener cuidado entonces que cuando yo declare un vector que no sea justo, siempre tengo que prever la cantidad de vector más 1 para el símbolo este, el barra cero. Otra forma, vamos a dejarlo en 15. Otra cosa que pueden tener presente acá, si yo pido, fíjense, acá voy a declarar una variable tipo entero, in DNI, y acá yo le voy a pedir esto, que ingrese el DNI. Antes, ingrese el DNI, y esto lo voy a grabar en DNI, y esto es entero. Sí, acá yo le pido el DNI, y después le pido que ingrese el nombre. A ver, compilo, y ejecuto, fíjense, yo voy a cargar el DNI, y cuando pulso Enter, bueno, ahí me está pidiendo el nombre. Ah, no lo puse para que me muestre el DNI. A ver. Acá vamos a poner otro. Vamos a poner así, datos. Ingrese el, ¿cómo se llama? El código postal. Y esto se va en CP, de tipo entero. Y abajo ingrese la dirección. Ingrese la dirección y acá vamos a poner DOMI, de domicilio. Entonces, código postal también de tipo entero. Vamos a poner acá CP. ¿Y qué más tenemos? DNI, nombre, dirección. Y acá vamos a poner también qué dirección. Va a ser, no era DOMI, ¿no? DOMI también va a ser de tipo vector. Que va a tener 15 lugares. Ahí tenemos todo declarado. Creo que no hay nada que me olvide. Lo compilo y lo ejecuto. Ingresa el DNI, bueno, cargo el DNI. Cargo el nombre. Mario. Ingreso el código postal, bueno, 45. Me pide la dirección. Tafi. Y ahí me hizo un ingreso, bueno, Mario solamente. O sea, ahí yo estoy cargando, fíjense, con diferentes tipos de datos en las cuales estos datos más adelante lo van a conocer como campos. ¿Sí? Tengo el campo DNI, el campo nombre, código postal, dirección. Eso vendría a ser como cuando entremos a la parte de registro. Entonces, esto se trabaja de esa manera. Yo armo una estructura. Acá yo estoy haciendo todo separado. Fíjense en que acá por un lado tenemos los caracteres, por otro lado los enteros. Cuando trabaja en el registro, todo esto van a ir en una sola variable de tipo registro. Esa estructura la tienen que armar. Y ahí yo voy a hacer la carga en forma individual para los diferentes campos. ¿Cuál era el problema de esto cuando yo cargaba el nombre?
cuando yo cargaba el nombre más de una opción, bueno, el DNI, acá el nombre se ponía Mario José, pulsaba Enter y ya no me lo tomaba, o sea, me da cualquier cosa, fíjense en que ya no me dejó cargar el código postal, la dirección también pasó de largo, o sea, con el scanf hay un problema porque no me deja poner el espacio, salvo que yo configure de tal manera, si yo quiero usar el scanf, me permita ingresar. Hay una forma de hacerlo. Y si no, la otra forma es utilizar lo que está en la librería, que es la librería string. Bueno, string.h, y ahí yo voy a utilizar, en vez de utilizar scanf, acá en nombre, voy a utilizar la función gets. O sea, esta función gets, entre paréntesis, va solamente la variable, o sea, nombre. ¿Sí? Ahí va nombre directamente y no va ningún tipo de parámetro para indicar el tipo de datos, nada, porque get trabaja solamente con cadena de caracteres. Entonces, esta variable, como es de cadena de caracteres, puedo utilizar la función get. Entonces, esa función get a mí me permite poner con espacio, símbolo o lo que sea. Lo mismo acá en dirección, vamos a poner gets. Gets y acá domi. ¿Sí? Y ahora si yo lo compilo y lo ejecuto, ahí yo ingreso el DNI, pero hay otro inconveniente con el get. Fíjense en que ahí yo puse un valor numérico primero y después el nombre ya me pasó de largo. Lo mismo en el código postal voy a poner código postal y ahora tendría que poner el domicilio y no me deja poner el domicilio, o sea, salta, pasa de largo. Entonces, ¿por qué sucede esto? ¿Alguien sabe? Porque yo puse acá el DNI, puse un número. Después quise poner el nombre, no me dejó, pasó de largo al tercer campo, que vendría a ser el código postal. Cuando pongo el código postal, quiero poner la dirección, salta. Directamente ya me muestra, ingresó tanto. Me da vacío porque no pude poner el nombre. A ver, ¿quién sabe o averiguó qué es lo que puede haber pasado? ¿Qué es lo que está pasando ahí que no me deja cargar esto? Eso es teoría, ¿no? ¿Nadie? O escriban. Escriban si saben a ver qué puede estar pasando. Y si no, dígamelo. No, no lo sé, profe, listo. Yo, profe, sinceramente estoy dudando, digamos, pero siento que está relacionado con el PUTS, puede ser, que falte o no. El puts es como el printf, ¿no? O sea, el puts te muestra. Ah, cierto. Ah, no. No, Solamente sinceramente eso. no. No sé qué pasa, la verdad. Lo demás, Porque nos está Probablemente. mostrando el porcentaje ese y nosotros no estamos ingresando eso con un scanf. ¿Puede ser algo de eso? a donde, a ver, el DNI, ingresa el En el nombre. printf está mostrando un porcentaje ese que es del scanf, si no me equivoco, o no tiene nada que ver. No, no tiene nada que ver porque es una salida que sí o sí vos necesitas para mostrar una variable tipo cadena. Si lo mismo, o sea, si lo reemplazan ahí y ponen puts, te va a mostrar el contenido de la cadena, nada más sin el porcentaje esa es la diferencia. Pero no es eso. Bueno, ¿ves? Son cositas que en teoría le deben haber explicado, capaz que lo pasaron rápido por alto. Por eso, si no lo ven bien, tienen que leer los apuntes de teoría y preguntarle después en las próximas clases. No dejen que pase, avance, porque después así al igual que esto está relacionado con vector,
esto va a estar relacionado con registro. Y si esto no lo están entendiendo bien, los conceptos básicos de teoría van a tener inconveniente cuando vean registro, archivo. Entonces, es muy importante que ustedes manejen esto bien y entiendan el porqué. Bueno, le explico el porqué, así le aclaro la duda que tengo. Cuando yo trabajo con cadena de caracteres, estas variables, las variables de cadena reciben lo que queda almacenado en memoria, en el buffer. O sea, cada vez que yo escribo algo y pulso Enter, todo eso son códigos residuos que quedan, que se van cargando en la memoria. Y antes no había inconveniente porque yo trabajaba con el printf, scanf, pero cargaba, solamente ponía ingrese la cantidad de elementos, ustedes ponían la cantidad de elementos en variable entera y después cargaban los elementos, todo era numérico, numérico, numérico. No había inconveniente. Pero al trabajar con cadena de caracteres ya utilizan otro tipo de datos y ese dato es más sensible porque todo lo que queda almacenado en memoria RAM, cualquier residuo, se vuelca acá en nombre. Cuando yo ingresé el DNI, puse DNI y pulsé el Enter, y ese Enter es un código. Ese código de carácter queda en la memoria, queda al aire, almacenado en la memoria, y cuando encuentro un campo libre que reciba caracteres, entonces automáticamente se carga el nombre. O sea que yo dentro del nombre tengo el código del Enter. Y por eso es que hace como que ya está cargado esta variable de nombre y salta de largo hacia el siguiente campo, que sería código postal. Vuelvo a pasar lo mismo, pongo el 45, pulso Enter, ese Enter queda en memoria RAM, y cuando encuentro un campo de tipo carácter, lo vuelca ahí. Si hubiese habido acá, si hubiese un campo de tipo entero, no iba a suceder nada. Me iba a permitir a mí cargar ese valor. Fíjense si yo acá debajo del código postal pongo otro dato que sea teléfono, acá, ingrese el teléfono, y eso es de tipo entero, entonces acá voy a poner tel, y acá pongo tel, lo compilo nuevo, fíjense en acá, DNI, cargo el DNI, 45, salta el nombre, pongamos código postal 55, y ahí me permite ingresar el teléfono, pero cuando pongo enter en el teléfono, salta, pasa de largo la dirección y me quiere mostrar un ingreso tanto, pero como no hay nada de nombre, me muestra vacío. Entonces, siempre va a suceder eso cuando encuentra una variable de tipo char. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Cada vez antes de que yo vaya a cargar esto, utilizando gets, a veces pasa también con el scanf, o sea, si ya acá ingrese la dirección, ingrese la dirección, no le puse acá, sí, no le puse acá, scanf tenía que ser acá, no, teléfono, sí, ahí está, teléfono, y con get dummy, está bien. Acá yo estoy utilizando una variable de tipo char, por lo tanto yo lo que tengo que hacer es, antes de que ingrese acá, tengo que limpiar el buffer, que se llama, limpiar el buffer para que no sacar todo ese residuo que quede en memoria RAM. Esa función, supongo que lo habrán visto, es flushal. Así, flush all, o sea, limpie todo, vacíe todo lo que está ahí en el buffer. Esto lo que me hace, me saca toda esa basura, cosa que no haya nada, y cuando me pida cargar el nombre, me aparezca, me autorice. ¿Sí? A ver, veamos. Compilo, ejecuto. Ahí me dice, ingresa el DNI, pongo el DNI, tanto. Ve, ahí me pide el nombre. Voy a poner el nombre. Mario, código postal, perfecto.
teléfono, perfecto, y ahora quiero poner el domicilio, pasa el largo. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Que cada vez que yo voy a utilizar un carácter, una variable de tipo char, siempre esto lo tengo que anteponer. ¿Mm? O sea, acá domi, tengo que poner fluchar. ¿Sí? En cada variable de tipo cadena tengo que vaciar el buffer. Así de esa manera, cuando yo lo ejecute, me permite ingresar tranquilamente los datos correspondientes. ¿Sí? ¿Se entiende ahora? Sí, profe. Bien. Fluchal, no se olviden. Fluchal, o hay otro que es ¿cómo era? Hay otro que es parecido al Fluchal, ese Tedin. Ya me voy a acordar, pero yo lo uso a este, que es el más conocido. El otro también lleva entre paréntesis ese Tedin, también que es una opción parecida. Bien, ahora, a ver, yo cargo domicilio. Si yo quisiera cargar a ver, ¿cómo le digo? Esto. Hay una función que es typedef, no sé si lo utilizaron. Sí, sí lo Así, vimos, profe. typedef, así. ¿Qué significa el typedef? Que yo voy a definir un dato para usarlo, así como entero. Bueno, entero ya está definido, float también está definido, entonces yo puedo definir un tipo de dato. Por ejemplo, acá mi dato que voy a definir va a ser de tipo carácter y va a ser de tipo vector, o sea, cadena, y acá voy a poner que esa cadena va a ser de 15 elementos, o sea, mi vector va a ser de 15 elementos. O sea, esto es lo que yo estoy definiendo acá, cadena. ¿Qué cadena? Es una variable de tipo carácter y además es un vector, o sea, puedo almacenar 15 elementos. Entonces, si yo acá, en la definición, en vez de poner char, hubiese puesto esto, cadena, nombre, coma, domi, es exactamente lo mismo que esto. Yo le estoy diciendo que nombre es un dato que va a tener 15 elementos, que es un vector de tipo carácter, lo mismo domi. Todo lo que ponga acá va a ser de este tipo de datos que yo he definido. Es decir, si yo lo compilo y estoy, se me tiene que funcionar lo mismo, porque está definido, está, digamos, declarado de otra forma, pero es lo mismo. Funciona exactamente lo mismo. Esta es una definición. ¿A qué apunto esto? Es que si ustedes quieren almacenar en un vector, así como en el ejemplo este, acá, asignatura. Yo quiero almacenar física, inglés, algoritmo, que son palabras que tienen una cierta cantidad. Entonces yo tengo que definir antes un tipo de dato que tenga esa cantidad de elementos. Es decir, si acá yo hubiese definido 15, yo ya tengo definido ese tipo de datos. Entonces, si yo acá nombre le asigno esto, otro que sea un vector de 5 elementos, ¿qué significa esto? Que yo estoy creando un vector nombre que va a tener 5 elementos. Y cada elemento de este vector va a permitir almacenar este tipo de datos que está declarado. Es decir, que cada elemento del vector nombre voy a poder cargar 15 caracteres. De esa manera, yo voy a poder cargar física, inglés, algoritmo. Lo voy a poder escribir de esa manera. O sea que yo voy a tener un vector de 5 elementos, donde cada elemento voy a poder cargar el nombre de una asignatura en este caso, o lo que ustedes quieran. Esa manera que me va a permitir cargar. Y bueno, como yo estoy definiendo
Acá estoy definiendo que este va a ser un vector, por lo tanto un vector. ¿Cómo cargo un vector? ¿Qué estructura utilizo para cargar un vector? El for. El for, el while, lo que ustedes quieran, lo que han manejado con vector, al hacer este tipo de declaración, lo tengo que manejar de esa manera. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿O están mareados? Sí, 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 se entiende, profe. profe. Seguro, seguro, ¿no? Lo que no puedan hablar, escriban, por lo menos así ya uno está tranquilo de que no están mintiendo, de que están bien, sino después se van a complicar ustedes. Esa es la manera de cargar. Entonces, lo vamos a aplicar en otro. Esto lo voy a dejar así sencillo para que ustedes lo vean después. Vamos a grabar. No, esta no la habían puesto todavía. Sí, eso no hemos tocado. Bien. Esto lo vamos a copiar y lo vamos a modificar después. Bien, vamos a cargar solamente nombres, ¿sí? Y vamos a visualizar ese vector de nombre. Por lo tanto, vamos a sacar lo que sea innecesario. Acá vamos a declarar un vector de, yo puedo poner 20 elementos, lo que quiera, así como hacían, puedo poner 100 si quiero, pero no voy a llenar con 100, sino que ahí voy a pedir al usuario, así como lo pedían antes, ingrese la cantidad de elementos, bueno, acá lo mismo, ingrese la cantidad de nombres que quiero ingresar, y eso no puedo ocupar los 100, puedo ocupar menos, o la mitad, o lo que sea, pero tengo que tener un control de eso. ¿No? Solamente eso, esto sacamos. Ingrese. Acá vamos a pedir, ingrese la cantidad de nombres. Vamos a tratar como si fuese un vector. Ingrese la cantidad de nombres. En este caso va a ser nombre de personas. Bien. Y eso lo voy a almacenar en una variable que ustedes, ¿cómo lo pongamos n? Ese va a ser n, va a ser mi cantidad de elementos. Bien. Ingresa la cantidad de elementos. Después, ¿qué es lo que hacían cuando pedían la cantidad de elementos en un vector? ¿Qué hacían después? Cargamos los elementos del vector. Cargamos el elemento vector. Entonces, ¿qué podríamos poner acá? Un for. Ahí. Un for. Hacemos la estructura repetitiva con un for. Ahí ponemos simplemente lo mismo. For i igual 0, punto y coma, i menor que n, que es la cantidad de nombres que voy a cargar. Y acá incremento el i. Es tal cual, por eso le decía que está muy relacionado con vectores. Si no saben vectores, van a tener inconveniente acá. Bien, y ahora voy a pedir que ingrese con un printf. Le voy a pedir al usuario que ingrese el nombre. Ingrese el nombre y acá quiero que aparezca el nombre 1, nombre 2. Por lo tanto, acá voy a jugar con el subíndice i. Voy a poner i más 1. De esa manera va a salir ingrese el nombre 1, ingrese el nombre 2 y así. Y acá voy a capturar lo que ingrese el usuario. Lo voy a poner con gets. Gets, ingrese el nombre tanto. Entonces acá voy a poner 2 puntos, espacio. Y el puts, el gets este me va a aparecer a la par. Y ahí get va a ser nombre. Pero, como es un vector, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que falta acá? Si yo pongo nombre solo ahí, ¿funciona o no? ¿Qué opina? ¿No le falta lo que vimos recién, profe? ¿Cuál? El flushal ese. Para limpiar, sí, eso falta, lo vamos a poner acá al principio, antes de eso entonces. Pero hay otra cosita.
Flush ¿El subíndice? al impio. ¿Cómo? ¿El subíndice o El no iría ahí? subíndice, exactamente. Exactamente, pues un vector. Entonces, sí o sí yo quiero poner en la posición sub i igual a 0 un nombre, en la posición i igual a 1 otro nombre. Entonces, sí o sí acá yo tengo que indicar. Es un error común, ¿no? Que lo van a experimentar ustedes porque suele pasar. Si yo no pongo el i, lo mismo me va a permitir cargar, pero no me está cargando en posiciones. Entonces, es importante esto, ¿no? Que ustedes pongan, como se trata de un vector, ustedes pongan el correspondiente subíndice. Entonces, ahí sí yo le estoy cargando en la posición 0, en la posición 1 y así hasta que salga del bucle. Con este flushal estoy limpiando, asegurándome de que no me caiga residuo en la variable nombre. Entonces ahí voy a ir, ahí se está cargando bien. Una vez que termine de cargar, sale el bucle y yo tengo el vector cargado ya con nombre. Y ahí voy a hacer un listado de eso. Y el listado es lo mismo. Tengo que hacer con un for. Exactamente, for i tanto. Y acá voy a mostrar eso. Printf y empiezo a mostrar el vector. Empiezo a mostrar el vector como es de tipo char. Pongo porcentaje S. Y ahí démosle un espacio, coma, y ahí iría nombre subí. Printf. Y ahí cierro. Ahí. Acá vuelvo a recorrer el vector y muestro el contenido que tiene eso, con porcentaje S, o bien la otra forma de hacerlo con puts. Ese es lo mismo, nombre, corchete y vamos a ver la diferencia. Ahí. Esto lo anulemos por el momento, veamos cómo sale con el print S y después hacemos lo otro. Y nada más, esto lo sacamos. Fíjense de sencillo la carga. Cuando yo quiero cargar un vector de n elementos y que cada elemento me permite ingresar más de un carácter. Entonces la forma de declarar es esta. Primero defino el tipo de cadena, de tipo de dato, y después con esa definición empiezo a nombrar la variable que quiero que tenga esa estructura. El i también es una variable que no le puse y no hay más nada. Entonces lo vamos a compilar esto, lo vamos a poner como ejemplo 2. Y ahí veamos qué pasa. Me pide la cantidad de nombres. Mi cantidad máxima son 100 nombres. Pero por lo tanto lo voy a poner con 3 nombres suficientes. Y ahí me sale. Ingrese el nombre 1. Vamos a poner nombre 1. Ramiro. Ahí cargo los 3 nombres. Bien, y me muestra. Fíjense en Pedro José Ramiro. Me está mostrando con printf. ¿Sí? Con un espacio que le puse acá solamente, me muestra una sola línea. Bien, ahora veamos con el puts. Ahí. Compilo nuevo. 3 nombres. Pedro José Ramiro. Pero el puts me hace uno debajo de otro. ¿Sí? Entonces, si yo quisiera mostrar en una sola línea, el put no me sirve, salvo que lo manipule de otra manera y de esa manera yo arme la salida de una forma diferente. No puedo poner acá en puts un barra n, porque no me va a permitir.
pero podría utilizar un printf barra n, después puts y así. O sea, podría armar, pero por eso, algunas veces me conviene usar el printf y otra directamente el puts, depende de la circunstancia. Eso ya lo van a determinar ustedes cuando se presente el caso. ¿Dudas hasta acá, chicos? ¿Dudas? Ninguno, profe. ¿Se entiende? ¿Quedó claro? Bueno, me alegro entonces. Vamos a ver las nuevas funciones que tienen acá. Acá tenemos el scanf, el gets. ¿Qué otra función hay acá? El printf con el puts. Fíjese que yo con el printf tengo más posibilidad de armar una oración, un párrafo, un texto con diferentes tipos de datos, ¿no? Ojo, eso también. El put no, el put maneja cadena y cadena. En cambio, con el printf yo puedo poner un texto, mostrar una variable de tipo cadena, una variable de tipo entero, de tipo real, sobre una misma línea. Esa es la diferencia que hay. Después tenemos otra función que es string_len. Esta función lo que me permite es sacar el largo de la cadena, o sea, el largo del texto que tenga. ¿Sí? Obtiene la longitud de la cadena. O sea que yo entre paréntesis pongo lo que quiero contar y esto me devuelve un valor entero. ¿Sí? Esa es la cantidad de caracteres que va a tener lo que yo envíe entre paréntesis. Después tiene otra función, string copy, que eso es importante porque yo no puedo asignar, veamos. Yo acá le puse, no, vamos al otro ejemplo, el ejemplo 1 este. Acá yo declaré nombre y domicilio que va a tener 15 elementos. Esto lo vamos a poner como ejemplo 3. Esto está claro, ¿no? Como yo cargo un vector que me permite cargar más de un carácter en cada elemento del vector. ¿Se entendió eso? Sí, profe, está claro. Bueno, vamos al otro utilizando string_len o esa cosa. Yo lo que quiero es, si yo declaro acá una variable, por ejemplo, auxiliar, aux, que va a tener la misma estructura, ¿sí? Un vector de 15 unidades. Entonces, si yo acá ingreso nombre y quiero, y acá en vez de poner acá un ingreso y acá aparezca nombre, y quiero que acá salga aux, y yo a nombre, una vez que he ingresado, quiero copiar en aux, o sea, aux igual nombre. Así. Si hubiese datos de tipo entero, no había problema, me copia. Pero si es de tipo carácter y yo lo compilo, este sería ejemplo 3. Lo compilo, ¿qué dice acá? Pum, pum, ¿cuál es el error? Get no está declarado, dice acá. ¿Qué me volvió algo? Ah, no he copiado la librería. Me parecía raro. Lo compilo y me da error, ¿ven? O sea, no puedo asignar a una variable cuando son datos de tipo string, o sea, de tipo cadena, no le puedo asignar. Entonces, ahí tengo que hacer uso de esta función, string copy. ¿Sí? Ese es copiar cadena, es decir, que yo voy a tener, entre paréntesis, voy a tener el destino y el origen. O sea, cuál va a ser el receptor de la copia y cuál sería de dónde viene la copia. Por lo tanto, si yo quisiera que eso sea correctamente, copiar en aux, esto está mal. No se hace de esa manera. Por lo tanto, acá ustedes tienen que utilizar string copy y ahí poner
aux, que va a ser el receptor, y de dónde viene, que en este caso sería el nombre. Ahí sí, ahí me lo toma. Entonces, cuando quiero asignar variable cadena, tengo que utilizar esta función string copy. Entonces, cuando yo compilo y ejecute, pongo el DNI, pongo el nombre, código postal, teléfono, dirección, y ahí me muestra BU ingreso Pedro. DNI, nombre solamente. Y esto lo vamos a sacar. Ahí. Entonces la forma de copiar cadenas es esa. ¿Sí? Lo vuelvo a compilar. El DNI lo borré. DNI tanto, mi nombre, y ahí me muestra el auxiliar que es José. Bien. ¿Qué otra función vieron? String cat. Este es concatenar. Concatenar datos. O sea, si yo quisiera sacar, mostrar, ¿para qué lo usaría eso? Por ejemplo, acá, bueno, he borrado. Apellido. Yo pongo nombre y apellido. Entonces acá voy a poner estos dos. Ingrese el apellido. Y esto se va a almacenar en apellido. Después me pide el nombre, se almacena el nombre. Y yo lo que quiero es mostrar acá, su nombre es, su nombre completo es, y ahí quiero que me aparezca todo junto. O sea, si yo pongo con el printf no hay problema. ¿Por qué? Porque yo puedo poner acá su nombre es, y acá quiero que me aparezca el porcentaje S, que sería el apellido primero. Quiero que aparezca el apellido primero. Pondría una coma, un espacio, y acá pongo otro porcentaje S. Y acá yo voy a poner primero el apellido, después pongo el nombre. Ahí estoy armando bien esto con el porcentaje S. ¿Sí? Entonces, si yo lo compilo, ingrese el DNI, vamos a poner, ingrese el apellido. Vamos a poner Ramírez y ingrese el nombre, vamos a poner María. Entonces, ¿cómo me tiene que salir? María, coma, espacio, María. Ramírez. Ramírez, coma, espacio, María. O sea, ahí me está saliendo como yo quisiera. Si lo quisiera hacer con el puts, no podría ser, pues yo no puedo poner puts apellido, coma, nombre. Vamos ahí y voy a anular esto. Si yo pongo eso, fíjense. Compilo y ejecuto. Me da error. O sea que no puedo poner puts, no puedo utilizar esa función. Entonces, ¿cómo haría con el puts? Yo lo que tenía que hacer es armar con el string cat. Tendría que armar una salida. Concatenando, por ejemplo, también utiliza dos parámetros, que sería destino y origen. Entonces, a apellido yo tendría que sumarle el nombre. Cuando lo subo nombre me va a aparecer apellido y nombre. Es decir, fíjese. La función es string cat, lo que me hace es concatenar. Entonces, por lo tanto, yo voy a llamar string cat, concatene,
le voy a decir a apellido el nombre. Eso es lo que estoy haciendo, que a apellido se le sume nombre. ¿Sí? Y ahí, y acá voy a mostrar solamente apellido. Ahí. Ahora, si yo lo compilo y lo ejecuto, me pide el DNI. Voy a poner el apellido primero. Ramos. Y ingreso el nombre, María. Me sale, pero fíjate que me sale pegado. Ramos, sin ningún espacio, María. Y no puedo hacer esto. String cat, poner la coma, espacio, como lo hacía con el printf, o sea, si yo lo compilo y lo ejecuto, me da error. O sea que no puedo hacer esto. ¿Cómo soluciono si es que en caso de que yo quiera utilizar el puts, pero que me aparezca de esta manera? Entonces, en primer lugar, apellido. Sí, a ver, te escucho. ¿No sería con el stream copy al comienzo, digamos, y después dos stream cat y uno, digamos, de los stream cat, digamos, va a tener el espacio, digamos? No sé si me entienden. O sea, sería Sí, más o un menos. stream copy y dos stream cat. O sea, Sí, o sea, el concatenar string un espacio blanco. copy, claro, el string copy no haría falta, porque vos con string cat sí lo podés hacer directamente. O sea, vos podrías poner primero apellido, le podés concatenar la coma y el espacio, poniendo así, fíjate, mira. Entre comillas voy a poner la coma y el espacio. Y este nombre, por supuesto, lo saco. Ahí me está haciendo una primera concatenación. Al apellido me le está asignando la coma y el espacio. Y después puedo hacer otro. String cat de nuevo. A apellido, porque apellido ya tiene esa concatenación. O sea, esos caracteres ya lo tiene asignado. Y puedo hacer esto. Ahí. El nombre, claro. Y ahí lo muestro. O sea, apellido del receptor. Por eso es que muestro acá apellido. Si no quisiera alterar ninguno de estos, utilizo el auxiliar. Ve acá, le estoy copiando auxiliar. Entonces, auxiliar podría poner... a auxiliar le podría concatenar acá en vez de nombre le pongo primero apellido el auxiliar y trabaja con el auxiliar. ¿Mm? Pero así también, o sea, fíjate, si yo lo compilo y lo ejecuto, ahí va a ser diferente. ¿Mm? Pongamos un nuevo documento. Ramos María. ¿Mm? Y ahí me aparece, ¿ve? Ramos, coma, espacio, María. Me sale bien. Bueno, y así, si yo quisiera armar la frase, tenía que utilizar string cat, ponerle string cat entre comillas, o esto, asignarle alguna variable, el texto, esta, una cadena, y después empezar a concatenar a esa cadena lo que quiero que aparezca. También podría haber hecho, si no quisiera hacer dos string cat, podría haber hecho uno dentro de otro. O sea, acá, string cat, acá ya está sumado. Entonces, a este mismo, hago lo mismo. O sea, string, podría poner acá, string, strcat, espacio. Primero lo sumo esto, ¿verdad? Esto estaría con la coma. Y ahí pongo coma y nombre. O sea que a este resultado se le sume este más. Y ahí yo ya no pongo esto. O sea, estoy trabajando con uno solo. Fíjate. Un DNI, apellido, Martínez y Analí. Y ahí funciona exactamente lo mismo, ¿ves? Martínez, Analia. Como son funciones dentro de otra, lo puedo hacer ya cuando agarre cancha, lo puedo hacer en una sola línea. Y si no, lo hago una debajo de otra.
hasta que lo vaya entendiendo. Bien, eso sería entonces la concatenación de cadenas. Ya van a ver ejercicios que van a ver que sí o sí lo tienen que usar eso. String lower, bueno, convierte a minúscula y string upper a mayúscula. También hay otra función que por ahí le piden la salida. Si yo quiero acá mostrar apellido, automáticamente en el mismo lugar, entre paréntesis, iría string, supongamos string lower. Creo que es así. Ahí ve. La salida me lo va a pasar a minúscula. Si yo lo compilo, string creo que low. A ver cuál es la función. Me faltó el lower. Ahí. Vamos a poner el DNI. Vamos a poner todo en mayúscula. Ramírez Alejandra. Y ahí me muestra en minúscula. Ramírez Alejandra, todo en minúscula. Solamente eso. Y después lo otro es string upper, o sea, UPR. UPR. Hacemos al revés. DNI y acá ponemos Ramírez Analía. Y ahí me aparece, bueno, puse en apellido, y ahí me aparece Ramírez Analía todo en mayúscula. ¿Sí? Eso es lo que hace esta función nada más. String lower y la otra string upper, que convierte en mayúscula. Y después hay otra función útil, string, que es buscar una cadena dentro de otra. O sea, como parámetro también van dos. El S1, que vendría a ser el texto, el párrafo, y el S2, lo que yo quiero buscar. Este es mi párrafo, este es un ejemplo de una búsqueda, y acá string cat vendría a ser el párrafo, y entre comillas doble le pongo lo que yo quiero buscar uno. Y ahí me lo va buscando, y si lo encuentra, me devuelve un valor. Ahí está, esta es la otra función. fflush, std, es lo otro. Pero flushal, yo lo recuerdo más esto, el guión bajo flushal. Profe, me olvidé de poner la asistencia que lo podría habilitar. Bueno, yo no puedo habilitar, pero puedes poner acá la asistencia, Octavio. Y ahí queda registrada. Y la otra es string compare. También es muy útil esto cuando vayan a hacer el ordenamiento de un vector en orden alfabético, tanto ascendente como descendente. Yo no puedo comparar dos variables con el igual. O sea, dos variables me refiero a que sea de cadena, ¿no? Tipo cadena. Entonces, yo tengo que hacer la comparación con string compare. O sea, esto me va a hacer la comparación de dos cadenas. Y los parámetros son las dos cadenas que yo quiero comparar. Y esto me devuelve, tiene una devolución, una función con tipo que me va a devolver un valor. Si son exactamente iguales, me va a devolver un 0. Si es menor, si el S1 es menor que el S2, me va a devolver un menor a 0. Y si el S1 es mayor que el S2, me va a devolver un mayor a 0. Son tres valores. Por ejemplo, acá si yo quiero comparar cómo es Alba con Alberto, y ahí yo tengo que ver cuál de ustedes esto es mayor para ustedes, entre Alba y Alberto. ¿Cuál creen que es mayor? Y a simple vista, Alberto. ¿Por qué? Y porque es más grande en cuestión de caracteres, Pues tiene más caracteres, ¿te referís? claro, pero no es más grande igual. No es por la cantidad de caracteres, Sí. no es por eso. A ver, alguien No, más, no, a ver. no. En realidad es porque el C no es que está en código ASCII, eso.
Claro, sí, eso hace la comparación, o sea, empieza a comparar con los códigos ASCII. O sea, acá el A, el A son iguales. LL, BB y AE, acá ya hay diferencia. O sea, ¿cuál es mayor, el A o el E? Siguiendo el orden alfabético. Y Ah, el E. No, el A es menor. ok. El A es menor y el Z mayor. O sea, esos serían los parámetros. Entonces, como el A está primero que el E, es menor. En este caso, alba es menor. ¿Sí? Comparemos, a ver, veamos la diferencia. ¿Sí? Fíjate, acá vamos a pedir el apellido y el nombre. Acá lo vamos a poner igual y vamos a comparar apellido con nombre. ¿Sí? Bueno, todo esto ya lo saben. Acá me muestra, no importa, debajo del que me muestra. Ahí vamos a hacer la comparación y vamos a decir cuál es mayor, cuál es. Primero vamos a mostrar, como es una función con tipo, entonces vamos a crear una variable. Esta variable se va a llamar, no sé, cantidad o de comparación. Comparación vamos a poner acá. Esa comparación vamos a llamar la función esa string compare. Y entre paréntesis vamos a poner nombre, coma, apellido. Que compare esas dos cadenas. A ver qué resultado me arroja. ¿No? Vamos a poner. Y acá vamos a mostrar lo que tiene comparación. Printf vamos a poner un barra n. Y vamos a poner la comparación es, y ahí vamos a visualizar qué es lo que recibe eso. Por lo tanto, como me ve un valor entero, 0, 1, vamos a poner eso. Ahí. Vamos a empezar por ahí. Bien, comparaciones entero, entonces declaramos. Comparación. Compilo y ejecuto. Ingresé el DNI, vamos a poner exactamente lo mismo. Apellido, Daniel, nombre, Daniel. ¿Cuánto tiene que dar la comparación? Un 0. Y debería, claro, 0. igual. Son iguales, exactamente iguales. Y bueno, le dio mal. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque acá yo ya estoy alterando. ¿Dónde está esto? El string cat. Entonces lo vamos a sacar esto. Ingresa apellido, nombre, acá. Esto lo vamos a anular, que no concatene nada. Volver a poner. Daniel. Y ahí dice, ¿ve? La comparación es 0. Está perfecto. Vamos a poner lo anterior, que era Alba y Alberto, ¿verdad? Alba y Alberto. Veamos qué da. O sea, Alba está primero y no, primero está nombre. Acuérdense, nombre está primero y después apellido. O sea, el nombre es Alberto y apellido es después. ¿Cómo me tendría que salir a ver acá? ¿Cuál es más grande? Si, ¿qué Y resultado me dará? y el ¿Menos uno nombre, o y creo que -1, porque el nombre es mayor, nombre el mayor? apellido. Bueno, veamos. Pulso Enter. 1. O sea, estoy comparando nombre primero, o sea, nombre es, está bien, o sea, nombre Alberto es mayor. O sea, Alberto es mayor que Alba. Por lo tanto, te da 1. Pongamos 2 para que... Vamos a poner A, A. Me da 0, ¿verdad? Ahora pongamos. Esto capaz que le confunde. Primero nombre, entonces vamos a poner acá que compare apellido así cambiado.
apellido primero y después nombre. Así en el orden que yo ingreso lo va a comparar de esa manera. ¿Sí? Ahí. Si yo ingreso carácter igual, A me da igual a 0. Si yo ingreso, supongamos, A, Z, o sea, ahora el A está primero, ¿no? Estoy comparando A con la Z. Me arroja -1, o sea que el primero es menor que Z. Ahora ponemos al revés. Ponemos Z, A. Me arroja 1. ¿Sí? Ahora volvemos a poner con el nombre que ustedes ven. El primero era el DNI. Ponemos Alba, Alberto. De acuerdo a lo que vimos, a ver, ¿cuál es el resultado de esto? Ya se me olvidó. -1. ¿Será? 1. Y Es bueno, 1, falta uno creo. que diga 0. -1. Porque Alberto es mayor. Eso a ver. A, Z. No, ya puse mal. Este DNI ya lo vamos acá. A, Z. -1. Acuérdense, si el primero es menor que el segundo, me da negativo. Por lo tanto, si yo lo ejecuto y pongo acá Alba, y este es mayor, porque ya el pongamos Albe, así como está, los tres primeros caracteres son iguales. Ya en el segundo es diferente. El A es menor que el E. Por lo tanto, me da -1. ¿Sí? Sí. Entonces, Sí, conclusión. profe. Igual, Entendí. 0. Si el primero es menor que el segundo, -1. Y si el segundo es mayor que el primero, me da 1. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que esta comparación, ustedes para ver cuál es mayor, cuál es o no, entonces ustedes tienen que analizar acá con un if. Tienen que analizar si comparación es igual a 0, entonces ustedes acá ponen un informe, o sea, las PNF, pongo acá, los nombres son iguales. O sea, no van a mostrar el 0 ni el 1. Eso sería por un lado. Y como pueden poner acá, si quieren suelto, y después si no lo hacen anidado, como quieran. Voy a copiar, porque soy vago. Ahí. Comparo si es igual a 1, o bien puedo poner si es mayor que 0. Ahí. Voy a poner primero, si es menor que 0, o sea que me sale el -1, ¿qué quiere decir? Y le sale -1, es Bueno, que la cadena 1 es menor a la cadena 2. bien, entonces acá yo comparo apellido y nombre, puedo poner acá así con la cadena, así vamos, la cadena. Si es menor a 0, es la cadena 1 es menor. O la cadena 2 es mayor. Más fácil. ¿Sí? Si es menor, ¿no? La cadena 2 es mayor. Y si no, o sea, si es mayor a 0, estamos hablando de que me va a dar un 1. Entonces, la cadena 1 es mayor.
Bueno, y ahí ya si quiero mostrarlo, eso ya lo hace. Y ahí lo compilo. Y ponemos Alba, Alberto. Y ahí me tiene que salir la cadena 2 que es mayor, ¿verdad? Ve, la cadena 2 es mayor. O sea, Alberto es mayor. Bueno, pongamos otro, a ver, diferente. María con Mario. ¿Cuál es mayor? ¿María o Mario? Rápido. Mario. 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 La cadena 2 es mayor. Bien, por la O nomás se compara. Bueno, eso, ¿cuándo lo van a hacer eso? Cuando ustedes vayan a ordenar un vector con nombre. Para eso van a utilizar el mismo método de ordenamiento, bueno, el burbuja el más conocido, nada más que en vez de comparar dos cadenas, así como si fuesen enteros, que ponían igual, igual, lo tiene que hacer con string compare. Sí o sí lo tienen que hacer con esto. Y si quieren cambiar, pasar de una variable a un auxiliar, no lo pueden hacer con el igual, sino que lo tienen que hacer con el string copy. Ya lo borré, pero con el string copy es lo que se realiza eso. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, O ya profe. se María de nuevo. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, listo. Vamos nuevamente acá. Bueno, esto ya es vectores de cadena, pero quiero ver otra cosa para que lo hagamos el práctico. El práctico este que está acá. Y acá dice, realizar un programa que reciba por teclado diferentes palabras hasta que se ingrese la palabra final. Entonces, esta palabra final yo tengo que ir comparando con lo que ingrese. Y ahí voy a utilizar la función esa de string compare. Y entonces se deberá mostrar por pantalla cuál fue la palabra más larga ingresada y cuántas palabras se ingresaron sin contar la palabra final, dice. O sea, mientras yo voy ingresando, tengo que ir comparando a ver si se igualó o no. Por lo tanto, ¿cómo lo hacemos eso? Eso es como si estaría cargando un vector en forma indeterminada. Era esto, sí, acá. ¿Qué hemos alterado acá? Cadena 100, no me acuerdo qué es lo que hicimos acá. Cantidad de nombres, ponemos 3. María, José, Pedro. Ah, me muestra nada más eso con el puts. Bueno, a este mismo ejemplo lo vamos a utilizar para ir trabajando con este ejercicio, ¿sí? Yo defino un vector que va a tener 100 elementos y mi cadena, mi tipo de datos que va a contener el vector va a ser de 15 caracteres. Entonces, por lo tanto, ¿qué pasaría si yo acá escribo así? Palabra, también con este tipo de datos. Esta palabra, ¿cómo va a ser? ¿Qué me va a permitir recibir palabras así como está definida ahí? ¿Qué me permite este? Esta variable como está definida acá, ¿qué me permite cargar? Ingresar hasta 100 nombres, puede ser. Hasta 100 nombres. ¿Y cada nombre cuánto puede tener como máximo de longitud? 15. 15. 15 caracteres. 15. ¿Y esto? Solo uno. Solo uno. ¿De cuánto? De 15. 15 lugares. Esa es la diferencia que hay. Porque esto no tiene acá entre corchetes cantidad de elementos, por lo tanto es 1. Bien, entonces, ¿qué es lo que me dice el enunciado? Así lo vamos trabajando
Me dice, realiza un programa que reciba por teclado diferentes palabras hasta que se ingrese la palabra final. ¿Mm? O sea, yo no lo estoy cargando, es como que yo le diga cargue un vector de manera indeterminada, cuando pulse 0, termine la carga. Es decir, que yo tengo que ir comparando que cuando ingrese el valor, por no, acá dice ingrese la cantidad de nombres y no me sirve, pues yo no sé cuántos nombres voy a cargar hasta que escriba la palabra final. Sí, esto me permitía a mí cargar la palabra, sencillamente. ¿Sí? Si yo lo ejecutaba, ponía, vamos a poner ejemplo 4. Si yo sé de antemano cuánta palabra hay, bueno, pongo acá la cantidad de palabras, escribo, no sé, paloma, martillo, y cuando escriba final, ahí se tendría que terminar la carga. O sea, ese sería mi tope. Pero yo no sé qué cantidad de nombre hay hasta que yo escriba palabra. Por lo tanto, acá yo le tengo que pedir al usuario que ingrese la palabra. Ingrese una palabra. Acá. Ingrese una palabra y el usuario va a escribir acá. Entonces, por lo tanto, esto lo vamos a borrar, vamos a poner gets y ahí que escriba en palabra. Bien. Este for no me sirve porque yo no sé. Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer? ¿Cómo hacían ustedes una carga indeterminada en un vector? Acuérdense. Dada una cantidad indeterminada de elementos en un vector, la carga se termina cuando pulse el valor 0. Bueno, acá lo mismo, nada más que en vez de valor 0 acá es cuando yo escriba final. Entonces, yo cargo acá. Cargo como en el ejemplo que hice recién, pongo paloma. ¿Paloma es igual a final o no? No. Entonces, No, ¿qué hago? Cargo en el vector. Entonces, para cargar, antes de cargar yo tengo que preguntar. Esa pregunta lo hacía con un while. Entonces, mi pregunta es, mientras, lo voy a poner así a lo gaucho, mientras palabra sea distinto de final, quiere decir que yo puedo cargar en el vector eso. O sea que esto que está acá sería parecido, nada más que acá mi vector se llama nombre. Entonces, por lo tanto, nombre en una posición determinada se le va a asignar la palabra. Eso sería así a grandes rasgos. Sí, esto lo voy a borrar para que no se confundan. Ahí. Entonces, yo escribo la palabra. Comparo. Si palabra es diferente de final, que cargue en el vector de cadena. Voy cargando. Y así, esto va a ser un bucle. Por lo tanto, esto es un subíndice, que sería i en este caso, y por lo tanto, al ser i, lo tengo que inicializar en primer lugar, para que se cargue en la primera posición. Entonces, lo que yo escribo acá es diferente final, sí, bueno, entonces esa palabra se va a cargar en la posición 0 del vector. Y ahora tengo que volver a cargar, o sea que uno de estos dos se tiene que alterar. Esto es fijo, porque es lo que yo hago comparación. Y este es el variable. Por lo tanto, acá yo tengo que volver a pedir esto. Ahí. Vuelvo a pedir lo mismo, que vuelva a ingresar otra palabra y eso se va a comparar. Y así hace el bucle, compara, compara. Cuando yo escribo al final, ¡pum!, sale de ese bucle y el i es la que me está dando a mí la cantidad de elementos que se ha cargado en el vector, que vendría a ser el n. Por lo tanto, yo a n le puedo decir de asignar para darle un poco más de igualdad,
de que ya manejan ustedes el n como la cantidad de elementos, entonces el i le asigno al n. Y ahí yo puedo mostrar, una vez que salga el buque, printf, puedo poner un informe en la cantidad de palabras, la cantidad de palabras ingresadas es 2 puntos, y ahí quiero que aparezca cuántas palabras se cargó, y ahí puedo poner el n, puedo poner el i. Y ahí me visualiza. ¿Sí? Bueno, ahora ¿cómo traducimos esto? Porque no se olviden que yo le dije que no puedo hacer la comparación así. Yo tengo que utilizar una string compare. Por lo tanto, puedo poner una variable auxiliar que sea el resultado de la comparación. Vamos a poner que compa. Entonces, cuando yo ingrese la palabra, hago la comparación, o bien lo puedo hacer acá dentro del mismo, ¿no? Yo puedo hacer eso exactamente lo mismo. O sea, fíjese, si yo hago compa, que va a recibir. En compara voy a recibir. La comparación, o sea, string compare, lo que yo ingreso, palabra, ¿con qué voy a comparar? Con final. Así en minúscula, ¿no? Eso me va a arrojar un valor. ¿Sí? Para que sean iguales, ¿qué valor me tiene que arrojar acá? Y 0. ¿Cómo? 0. Entonces acá yo tendría que comparar mientras compa sea distinto de qué? 0. Distinto 0. ¿Eh? De 0. O sea, lo que arroja compa, si es distinto de 0, quiere decir que no escribí final. Entonces, al ser diferente de final, ahí yo le tengo que asignar a nombre. Pero esto le dije que no funciona. Por lo tanto, tengo que adaptarlo a cadena de caracteres. ¿Y eso era con qué función? ¿Con qué función asignaba yo un dato a una variable de cadena? Qué verde que estamos con la teoría. Y eso que lo han visto ya hace una semana, ¿no? ¿Me puede repetir Y la lo pregunta, acabo. profe? ¿Que cómo hago yo para asignar lo que escribí al vector? Porque así como está, no me sirve. Si sería dato numérico, me funciona bien. Pero como es cadena, lo Con el acabamos string, de ver. Le dije, ¿string qué? string copy. String copy, exactamente. O sea, yo lo que quiero hacer es string copy, o sea, al vector en la posición i, que en este caso es 0, le asigno lo que acabo de escribir, que es palabra. De esa manera voy llenando el vector. Lleno el vector, le asigno el vector y vuelvo a pedir que ingrese una segunda palabra. Ingreso y, ojo, ¿no? Ingreso la palabra y ahora yo tengo que comparar esa palabra. O sea que acá compa siempre va a tomar este valor en un principio y no se va a alterar nunca. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Esto también lo tengo que calcular acá. O sea, lo que yo escribo acá, tengo que ver esto. ¿Sí? ¿Se entiende o no eso? Fíjese, analícelo y vean. Porque acá yo ingreso la palabra y acá comparo si es igual a final. Entonces acá hago esa comparación. Si comparación es distinto de 0, entonces le agrego la final. Ingreso otra palabra. Si yo a compa no lo altero, va a seguir siempre lo mismo.
Entonces acá justamente yo ingreso una nueva palabra y a esa nueva palabra lo comparo con el final. Y este compa es el que se va actualizando, fíjate, ¿eh? Siempre en una condicional, eso métase en la cabeza, siempre cuando yo hago una comparación, sí o sí, uno de los dos se tiene que alterar en algún lado, porque si no se altera, esto entra en un bucle infinito y no cierra nunca. Entonces el cero no se va a alterar. Esto se tiene que alterar en algún lado. Y se altera cuando yo cargo acá. Entonces, sí o sí, tengo que volver a hacer la comparación con esto. Y así va a ir llenando el vector hasta que yo escriba al final. Cuando escriba al final, este es cero. Entonces, cero es distinto de cero, no. Es distinto de cero. Si esto es final, ¿qué opino? Cuando yo escriba al final, esto me va a dar cero. ¿Sí? Mientras sea distinto de cero, esto va a pasar. Pero cuando son igual a cero, sale del bucle. Sale del bucle, acá me toma el n y acá me dice la cantidad de palabras ingresadas es tanto. ¿Mm? Hagamos correr y veamos. Ahí. Ahí me pide, ve directamente las palabras, ya no me pide el n, nada. Voy a poner así, como está en minúscula, vamos a escribir todo en minúscula. ¿Mm? Martillo, bien. Pera, me deja cargar, voy a poner cocina, mesa, y ahora voy a escribir final. Final, ¡pup!, se tiene que cortar. Bueno, acá no dice la cantidad de palabras es 0, o sea, eso es donde está la cantidad de palabras acá. La cantidad de palabras ingresada es... ¿por qué? Ah, ¿sabe qué es lo que pasó? A ver, si lo descubren el error. ¿Por qué me da 0 el n si yo he cargado? Me dice la cantidad de palabras ingresadas es 0. Porque no puso el contador. ¿El cual contador? Se vaya incrementando. Claro, el i. El i, fíjese que yo el i lo inicializo en 0 y nunca lo altero al i. Siempre se carga en la posición 0. Todo lo que yo cargué. Entonces, por lo tanto, eso, una vez que yo haga la carga acá, automáticamente el i lo aumento. Y más. Ahí. Vuelvo a cargar. Ejecuto nuevo. Bueno, ponemos mesa, martillo, plato, computadora, y ahora pongo final. Final, y ahí me tiene. ¿Ve? La cantidad de palabras ingresadas es 4. Mesa, martillo, plato y computadora son 4. El final no lo cuenta porque eso es el rango de salida. Es el parámetro de salida. Y ahí me muestra. ¿Qué es lo que, a ver, me dice? He realizado un programa que reciba por teclado diferentes palabras, listo, hasta que se ingrese la palabra final, listo. Y se deberá mostrar por pantalla cuál fue la palabra más larga ingresada. O sea, yo tengo que, aparte de eso, tengo que ir contando el mayor. ¿Y cuántas palabras ingresaron? Ya está, eso ya lo sabemos. Solamente me falta saber cuál es la palabra más larga. Y eso lo vamos a averiguar con la función string_len. O sea que yo voy a necesitar una variable que sea mayor, vamos a poner igual a 0. Mientras yo vaya ingresando la palabra, voy a preguntar acá. Acá yo ingreso la primera palabra. Y ahí dentro de esto yo voy a preguntar si le saco el largo de la palabra. Saco string_len y entre paréntesis pongo palabra. Eso me saca el largo. Yo podría preguntar con un if primero si el largo de la palabra es mayor que 0, porque esto me da un porcentaje. Entonces pregunto si el largo de la palabra es mayor que la variable mayor,
¿Qué pasa si esto es cierto? Fíjese, yo ingreso acá la palabra, ¿sí? Y ahí, cuando entra el bucle, o sea, dentro del while, si es diferente de 0, quiere decir que yo no escribí final, yo le saco la cantidad de caracteres que tiene esa palabra con string length, acá. String length, acá me olvidé de poner. String length de mayor, de palabra. Le saco la cantidad de caracteres que tiene. Y esa cantidad de caracteres me va a dar, supongo que pongo mesa. Mesa tiene 4 caracteres. Entonces estoy preguntando si 4 es mayor que 0, que está inicializado en 0 mayor. Si me dice que sí, ¿qué significa? Que mi mayor, ¿cuál sería mi Es mayor en igual a este mesa. caso? Sería mesa mi mayor. Eso sería una instancia, pero como esto es un vector, no se olviden que el vector se va almacenando en posiciones. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que me está pidiendo acá? Me está diciendo cuál fue la palabra más larga, no me dice cuántos caracteres tiene la palabra. Entonces, a mí lo que me conviene ir almacenando la posición de lo que se va cargando esto. ¿Sí? O lo podría poner acá si quisieran, fíjense, una vez que se asigne esta palabra, se le va a asignar la posición 0. Y ahí yo podría preguntar, entonces lo saquemos de acá. Ahí, antes de que se incremente, yo pregunto si esa variable palabra es mayor. Si eso es cierto, entonces mi mayor, no, a ver, mayor tomaría, claro, mayor tomaría eso, str, ahí. Ahí, entonces acá, si yo cargo mesa de nuevo, pregunto, mesa tiene 4. ¿4 es mayor que 0? Sí, entonces 0 es reemplazado por 4. O sea, mi mayor ahora vale 4. Y a la vez tengo que ir capturando el subíndice para después mostrar yo. Ahí. Acá debo poner pos, que ese es el subíndice que va a capturar. Entonces pos va a ser igual a i, que lo estoy capturando acá el elemento. ¿Sí? ¿Se entiende esta parte? No quiero que quede con duda, ¿no? Dígame si no lo entiende. Así es lo último que ya vemos y ya terminamos. Sí, profe, Simplemente aquí tengo. esta condicional lo que estoy haciendo determina cuál es el mayor elemento. ¿Sí? No se olvide que el string me cuenta las palabras. Pusimos como ejemplo, la primera palabra es mesa. Entonces, mesa tiene 4 caracteres. Yo pregunto si 4 es mayor que 0, porque está inicializada en 0 el mayor. Si me dice que sí, entonces el 0 es reemplazado por el 4. O sea, le estoy asignando acá al 4. Como es numérico, sí puedo hacer esta igualada. Y a la vez estoy capturando en la posición donde se cargó esa palabra, que sería en la posición 0 en este caso. Bien, viene acá, se incrementa el i, y acá me pide otra palabra. Pongamos que yo escriba acá mango. Escribo mango. Comparo si es diferente final, sí. Esto vale 5. ¿Es distinto de 0 por el final? Sí. Entonces viene acá, se carga mango, se carga en el vector, y acá yo saco el largo de mango. Mango tiene 5. Ahora pregunto, ¿5 es mayor que 4? Sí. Entonces, el mayor vale 5 ahora. Y la posición cambia, que es la posición 2. Y así, si yo escribo otra cosa, por ejemplo, escribo ala.
ala, viene, entra, hay diferentes finales, entra, se carga en el vector ala. Si pregunto si 3, que tiene 3 letras, ala, es mayor que 5, no, entonces no entra acá y sigue incrementándose el i y así voy cargando. Y al final, cuando sale todo esto, yo estoy en condiciones de mostrar la posición y el mayor. Entonces acá me dice la cantidad de palabras ingresadas tanto, y acá puedo poner printf, puedo poner la palabra más larga tiene tantos caracteres. Vamos a poner acá. Tiene 4 caracteres. Y yo quiero que aparezca la palabra acá, y ahí va a poner porcentaje S por un string, y si ahí quiero que aparezca cuál es la palabra. Entonces acá, fuera de las comillas, voy a poner la variable. La palabra más larga tiene, y ¿qué variable tendría que ir ahí? ¿Cuál variable iría ahí? ¿Mayor? Mayor. Exactamente, porque acá yo estoy almacenando el mayor elemento. Entonces la palabra más larga tiene tantos caracteres, y acá ¿qué iría? ¿Cuál sería la otra variable? Nombre. Nombre, ¿qué es subíndice? Y. No, No. ¿Cuál? pos. Pos, porque eso es lo que yo capturé el i acá. Ahí estoy capturando la posición. Pues si yo pongo el i solo, me va a funcionar, pero vamos a mostrar el último i. Y ahí estaría aparentemente resuelto lo que me pide. A ver, lo compilo y lo ejecuto. Post no está declarado. Ahí. Compilo y ejecuto. Ahí tenemos. Ingreso una palabra. Bien, pongamos a ver. Mesa. ¿Qué me dijimos? Bueno, pongamos martillo. Hasta ahora martillo es la palabra más larga. Está en la segunda posición, fíjese. Martillo, mesa, ala, silla o silleta, para que sea más larga. Y voy a poner final. Así a grande vista, fíjense que la palabra más larga, ¿cuál vendría a ser? 2, 4, 6, 7. 2, 4, 6, 8. O sea, martillo la más larga. ¿Sí? Enter. Y ahí tenemos, ¿eh? La cantidad de palabras ingresadas es 4. Tenemos 4 palabras. La palabra más larga tiene 8 caracteres y es martillo. Es lo que me está saliendo ahí. Bien, se entiende, ¿no? Más o menos, la lógica. Sí, profe. ¿Lo va a mandar, profe, el código? Este, este se lo envío, que vendría a ser el primer ejercicio de ese práctico. Bueno, tu melón como guía, pero has visto, no es largo el código, es cuestión de ir acostumbrándose a las nuevas funciones, que es comparación, que es copiar. Capaz que eso lo confunda. Pero bueno, si ustedes escriben la igualdad, o sea, nombre subí igual a palabra, bueno, después lo transforman a eso. O sea, escriban la lógica primero, cosa de que no haya problema. Bueno, ¿cuál sería el inconveniente acá? Si yo escribo final y después ponga las palabras en mayúscula, entonces una alternativa es que si yo estoy comparando con final minúscula, todo lo que yo escriba acá en gets, ahí yo podría hacer esto, fíjese. String, S3 lower, palabra. Así, si yo escribo en mayúscula, lo mismo me lo transforma a minúscula, aunque lo escriba en mayúscula, y me lo va comparando con esto. Así no están pendientes de que si lo escribí en mayúscula, si lo escribí en minúscula, lo que sea. ¿Sí? Hay funciones que lo van a poder usar tranquilamente, va entre muchas funciones. Ingresa una palabra, bueno, masa, pera,
¿Qué hay acá? Naranja. Final. Ahí está funcionando perfecto. Así que bueno, espero que lo haya más o menos. Bueno, esta es parte de teoría también, chicos. Le di teoría y práctica. Yo tendría que haber trabajado con la práctica directamente, pero no está de más aclararle algunas dudas que hayan tenido. Y si siguen teniendo dudas, bueno, no queda otra que decirle al profe que le explique, o que le profundice más sobre lo que ustedes están teniendo dudas. Ya le envío, a ver, Telegram.